buenas tardes. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, presentando el libro de Ramón Grosfogel de la sociología descolonial al antiimperialismo descolonial. A Ramón tuvimos el honor de conocerlo en la Escuela Descolonial de Caracas de 2016 y de ahí hasta estos momentos hemos trabajado sistemáticamente en las escuelas descoloniales y en varios ámbitos de trabajo. Esto nos ha permitido conocer con cierta flexibilidad su obra y su vida. Es de origen puertorriqueño y vinculado a esta tierra con todo el fogueo que presentaron en las luchas de los años 60 y 70. A partir de ahí tiene una impronta que le ha permitido conocer a fondo el marxismo, pero no el marxismo dogmático que se nos enseñaba a nosotros en los años 70 y 80, sino un marxismo de una visión crítica. Sus trabajos de investigación han estado vinculados al maestro Enrique Dussel, a Hinkelhammer. Conocimos junto en la escuela descolonial, junto a Ramón, conocimos a Juan José Bautista, que también tenemos gratos recuerdos, lamentablemente ya no nos acompañan. En este libro, Ramón va tejiendo sueños de esperanzas descoloniales desde unos primeros acercamientos hasta, digamos, el fortalecimiento de lo que es una red internacional de gente y de pensadores descoloniales. Pensadores descoloniales. Él estudió en Francia con Wallerstein, hizo el doctorado ahí con Wallerstein, y esa percepción del sistema mundo y el acercamiento con todos estos estudiosos le permitió tejer tanto en Europa como en América una red de gente que está vinculada al pensamiento antiimperialista. Eso es precisamente lo que se dibuja en estos textos de este libro, una serie de ensayos donde se va comprendiendo cómo el racismo, entendido como la ubicación de unas grandes mayorías por debajo de la línea de lo humano, comienzan a ser sometidos por las minorías que usufructan el poder en sus diferentes manifestaciones, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, que se trasciende a la colonialidad del ser. O sea, cómo nosotros internalizamos esas subjetividades. Esas subjetividades precisamente son las que nosotros tenemos que ir tratando de abordar desde nuevas ópticas de comprensión para ver eso que Boaventura de Sousa Santos llama, y que en algunos de sus estudios lo toca Ramón, el pensamiento abismal. Y como ese pensamiento abismal tiene algunos elementos que nos permiten asirnos de eso que nosotros somos en esencia, de ese pensamiento que nosotros como seres humanos, más allá de la modernidad, lo que Dussel llama transmoderno, el pensamiento transmoderno, eso que queda de nosotros, del pensamiento indígena, del pensamiento africano, cómo eso puede pervivir en nosotros y cómo nosotros podemos solventar una serie de elementos a través de los códigos que siempre van a estar en una posición radical contra el imperialismo. Fíjense ustedes que el libro empieza la sociología de la descolonización. Para romper con esa sociología de la descolonización hacia una ciencia que vaya más allá de toda sociología y de toda historia,
porque nosotros como sujetos formados en la modernidad y en los pensamientos modernos, pensamos desde nuestras disciplinas. Lo descolonial tiene que estar vinculado a más allá de las disciplinas, a la comprensión general del ser humano en cuanto a eso que nos conforma a nosotros. Entonces, fíjense ustedes que entonces llega ya a abrazar el problema del antiimperialismo como una ciencia que pueda percibir esos elementos que nos va a hacer romper con lo que nos está acabando como especie humana. ¿Y qué es lo que nos está exterminando como especie humana? Precisamente el uso irracional, el consumo irracional de todas las fuerzas del ser humano. Marx decía que la producción capitalista era sangre, pero ¿era la sangre de quién? La sangre de los oprimidos. Fíjense ustedes que más allá del problema de las clases sociales está el problema de los oprimidos, el concepto de oprimido, porque llega un momento en que las clases sociales se van difuminando a nivel de toda la sociedad y se hacen a veces incaracterizables. La opresión siempre tiene características, porque uno sabe cuando es oprimido y cuando no es oprimido. Entonces, el pensamiento de Ramón ha ido avanzando a nuevos niveles ontológicos hasta el punto de la lectura de estas coyunturas que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, cuando se da el golpe en Bolivia, cuando se da toda este ensayo con el COVID-19 o con lo que es opacado inmediatamente por la guerra contra Rusia. Y fíjense ustedes que ahí decimos contra Rusia, no de Ucrania contra Rusia, porque precisamente Ucrania es un pretexto para avanzar y tratar de solventar los problemas que tiene el sistema mundo y el imperialismo en sus fases de agotamiento que está viviendo. O sea, el imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano, está en una etapa de crisis terminal. Pero ninguna persona que esté, ningún sistema que esté en etapa de crisis terminal acepta morir de buena manera. Eso es lo que está haciendo el imperialismo norteamericano, viendo a ver de qué manera puede subsistir. Y en ello no está mediando exterminar con todas las reservas que existen de eso que nosotros conceptualizamos como naturaleza, de eso, ya sea el Amazonia o las pocas reservas que quedan de oxígeno y del ambiente puro. Entonces, con estas breves palabras quiero dejar con ustedes a Ramón, que siempre para nosotros es muy grato y un honor compartir con él. Ramón. Sí, muchas gracias, Armando. Te agradezco mucho que haya asumido la iniciativa de estar aquí hoy con nosotros y de comentar el libro. Este libro más bien es una intervención que es un resultado de los debates decoloniales de los últimos 15 años sobre todo. O sea, este libro intenta hacer una nueva perspectiva de antiimperialismo decolonial. Ya no podemos hablar de decolonialidad como hablábamos hace 15 años, porque sucedieron muchas cosas desde entonces. Una de las cosas que sucedió es que un grupo de eso que se llamó originalmente el grupo Modernidad Colonialidad, se fue del otro lado de la trinchera a disparar hacia acá. Entonces, ese grupo, cuando se fue del otro lado de la trinchera, creó una crisis muy fuerte porque, vamos, yo siempre, cuando alguien me preguntaba, yo decía, sí, yo estoy en la red decolonial, pero ¿qué pasa? Ya me di cuenta que no podemos ya seguir hablando de decolonial. Hay que ponerle apellido a eso. Entonces, por eso ven en el título el nuevo antiimperialismo decolonial. Porque ahora hay que decir que somos decoloniales antiimperialistas. Antes yo creía que si tú decías decolonial estaba implícito
que el antiimperialismo está implícito cuando tú dices decolonial, ¿verdad? Sentido común, ¿no? Pero luego de ver lo que pasó, pues me di cuenta que no, que hay que, eso es un, como dice en la lingüística, un oxímoron. Decolonial antiimperialista es un oxímoron, porque en la palabra decolonial está implicado ya, es una repetición, el antiimperialismo, pero no, resulta que no, que hay decoloniales coloniales, que hay decoloniales proimperiales, que hay decoloniales que a la hora del golpe de Estado contra Evo, a la hora del golpe de Estado aquí de Guaidó contra el gobierno bolivariano, aparecieron del otro lado de la trinchera disparando para acá y repitiendo las tesis del imperio. Entonces este libro está fuertemente inspirado en esos debates, porque eso me obligó entonces a tener que conceptualizar lo de colonial de una manera más precisa, más matizada, más rigurosa, porque ya no podemos usar los términos como se usaban hace 15 años después de eso. Lo otro es, cuando hablamos de lo de colonial, que estamos hablando de un sistema civilizatorio, pues para esta gente, ellos hablan de la crítica al sistema civilizatorio, pero el sistema civilizatorio para ellos aparece como una cosa abstracta. Un sistema civilizatorio que está destruyendo la vida y se convierte en una cosa académica, pero ¿quiénes son los que están llevando a cabo las políticas de dominación imperiales, de explotación económica, de dominación militar, de racistas, patriarcales, ecologicidas, destructivas de la vida? Vamos, ¿en qué se encarna ese proyecto civilizatorio? Pues en el sistema imperialista mundial. Eso se materializa ahí. Entonces, si tú eres decolonial y hablas de una civilización que nos está matando a todos y no sé qué, y no traduces ese postulado en, bueno, ¿quiénes son esa gente? Y cómo se organizan y cuáles son las estructuras de dominación, pues estás hablando paja, porque en realidad es un sistema imperialista mundial el que está organizado para hacer toda, la dominación, la superexplotación de los pueblos, el racismo contra los pueblos, la dominación sobre las mujeres con el patriarcado, la destrucción de la vida ecológica, planetaria. Eso es un proyecto civilizatorio, pero está materializado en algo. Entonces esta gente habla de un proyecto civilizatorio sin imperialismo. Entonces tú dices, pues, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué te estás descolonizando entonces? ¿Te fijas? O sea, es una cosa que no te hace ningún sentido. Entonces, yo por eso, en este libro me vi obligado, y por eso los invito a que lo consideren. Ahí en la mesa de Acal está la copia del libro. Ese libro en los mercados fuera de aquí cuestan 21 euros. Aquí lo tienen a $8, aquí, subsidiado gracias al Ministerio de Cultura de Venezuela, que subsidia la antología de 1000 páginas de Dussel, que está ahí. Eso cuesta $40 fuera de aquí. Aquí cuesta $15. O sea, le digo porque, bueno, ustedes son afortunados. Enséñalo, por favor. Mira, esa es la antología de 1000 páginas de Dussel. ¿Entiendes? Eso lo editó Katia Colmenares, quien es una de las grandes discípulas de Dussel, y además escribió la introducción de eso, lo escribió Katia junto con Juan José Bautista. Entonces, la introducción nada más vale el libro entero. Mira, yo estoy hablando de mi libro y termino promoviendo el libro de Enrique Dussel, o sea, porque ese es uno de los grandes maestros. Y claro, cuando vino toda esa ruptura con ese grupo de gente que de momento aparecieron del otro lado de la trinchera disparando para acá, pues nosotros nos vimos en la obligación de salir públicamente a denunciar esto. Entonces, Enrique Dussel, yo lo llamé y en menos de 24 horas él ya tenía un video que se hizo viral por las redes, en menos de 24 horas. Un video llamando la atención de este grupo de gente que de momento aparecieron, como dice Enrique, que se bajaron del bus de Colonial, cruzaron la calle y empezaron a disparar de allá para acá. Bueno,
Entonces, eso obligó entonces a que ya no podemos hablar de lo de colonial como hablábamos hace 15 años. Ya hay que hilar fino, matizar, para poder entonces tener una visión de colonial más adecuada y más rigurosa de lo que hemos tenido hasta ahora. Y eso es lo que, por eso en este libro yo intento hacer una conceptualización en muchos sentidos nueva de lo que hasta ahora se ha conocido como el giro decolonial. Entonces, y claro, hay otras cosas más que han pasado. Ustedes habrán oído de las teorías interseccionales, ¿no? Entonces, estas teorías interseccionales, también hay que hacer lo mismo con la palabra decolonial. Hay que también hilar fino ahí, porque ¿qué pasa? Ahora hay un video de la CIA promoviendo la interseccionalidad. Hay un video de la CIA, métanse en el internet, lo van a ver, que promueve la interseccionalidad. Claro, está en inglés, pero ahí está el video. Y claro, cuando ya tú tienes a la CIA promoviendo la interseccionalidad, tú tienes que decir, espérate, dar un paso atrás y pensar qué es lo que uno está diciendo cuando la CIA está hablando de eso. Claro, eso es una distorsión de las feministas negras, que son las que acuñaron este término de la multiplicidad de opresiones, que es una visión decolonial. Pero las feministas negras, para ser justo con ellas, siempre fueron antiimperialistas. Nunca hicieron una interseccionalidad sin antiimperialismo. O sea, las feministas negras, Angela Davis, Patricia Hill Collins, las grandes feministas, Barbara Smith, las grandes feministas negras, que fueron las que desarrollaron esta teoría de la multiplicidad de opresiones, que estamos en un sistema donde la opresión es de clase, hay opresiones raciales, hay opresiones sexuales, hay opresiones de género, hay una multiplicidad de opresiones, porque estamos en un sistema civilizatorio de muerte y hay todo una ejes de dominación múltiples. Las feministas negras teorizaron eso hace más de 30 años. Vamos, hace 50 y pico de años. Entonces, de momento aparece unas teorías que se apropian de las feministas negras, de multiplicidad de opresión y todo eso, pero destiladas, ¿cómo se dice eso? Como descafeinadas, ¿no? De lo que fue las teorías de multiplicidad de opresiones, y ellas tenían muchas maneras de nombrarlo, no era solamente interseccionalidad, hablaban de imbricación de opresiones, tenían otras maneras. Entonces, de momento aparece por allí una interseccionalidad sin antiimperialismo. Entonces, lo que yo intento desarrollar aquí como concepto y como idea es que no se puede ser hoy día feminista sin ser antiimperialista. No se puede ser hoy día antirracista sin ser antiimperialista. No se puede ser hoy día ecologista sin ser antiimperialista. No se puede ser hoy día incluso anticapitalista sin ser antiimperialista. ¿Por qué? Porque el sistema se ha tornado tan perverso y hay que concederle al enemigo su brillantez, y tan brillante en las estrategias de confusión que ahora ellos vindican el interseccionalismo, y entonces agarran en ONG y agarran fundaciones que la CIA subsidia para mandar dinero a los que están promoviendo feminismo sin antiimperialismo, los que están promoviendo ecologismo sin antiimperialismo, los que están promoviendo hasta anticapitalismo sin antiimperialismo. Están subsidiando todo eso, y de momento tú abres los ojos y están divididos los movimientos en 20 pedazos, que eso es lo que ellos quieren, que hay una división ahí para que la gente se confunda y se dividan. Entonces, mira lo que pasó en Ecuador. En Ecuador, y eso lo estamos viendo en todas partes, en Venezuela lo estamos viendo también, o sea, estas ONG del imperio que van y subsidian algunos movimientos antirracistas indígenas, ¿no? Y le pasan dinero y no sé qué, ONG internacional, y cuando tú abres los ojos, pues están con un tipo que apareció allí, que se llama Yaku, que es un tipo, puesto allí por el imperio para dividir el voto de la izquierda y que la gente no vote correísta y que gane, mira quién ganó.
un blanco criollo banquero neoliberal, mira quién ganó. Esas son las estrategias perversas que ellos hacen. Porque fíjense si es perverso, que el sistema imperialista mundial es el sistema que genera todas esas opresiones y todas esas formas de dominación múltiples. Ellos son los que lo producen, pero luego vienen y agarran fondos para entonces subsidiar a los que luchan contra eso mismo que ellos producen para dividir los movimientos en el mundo. Y que la gente no se puede unir y que no enfoquen contra el imperialismo, que enfoquen allí, que se peleen entre ellos por tontería, ¿entienden? Entonces, digo esto porque ya hoy, por ejemplo, no se puede hablar de multiplicidad de opresiones. Yo reconozco, no podemos volver tampoco al antiimperialismo del siglo XX que hablaba solamente de clase. Ya no podemos volver allí. Hay que reconocer la multiplicidad de las opresiones. Bien, eso hay que reconocerlo. No podemos volver ahora al antiimperialismo del siglo XX que era exclusivamente clase y no sé qué. Y ya ni te cuento el del 19, que ya el tema de clase era también secundario, incluso el de clase. Tenemos que tener un nuevo antiimperialismo decolonial que tenga allí el eje de las multiplicidad de opresiones que este sistema imperialista en este proyecto civilizatorio de muerte está impulsando por todos lados. Y tenemos que ser feministas antipatriarcales, y tenemos que ser ecologistas, y tenemos que ser anticapitalistas y antirracistas y decoloniales, pero siempre con el apellido de antiimperialismo allí. Porque si no tienes ese apellido allí, el sistema te coopta rápidamente. Porque se convierte entonces en políticas identitarias, donde cada cual está en su kiosco luchando por su propia opresión. Entonces no hay alianza de oprimidos. Cada cual quiere una migaja del sistema y entonces estamos en políticas reformistas y lo que llama la feminista negra Angela Davis las olimpiadas de las opresiones. Ella está en récord criticando este tipo de interseccionalidad, porque ella siempre fue antiimperialista. Ustedes conocen a Angela Davis, la famosa marxista negra Angela Davis, feminista negra. Ella es de las precursoras de la multiplicidad de opresiones y todo eso, pero ella dice, cuidado, porque esta multiplicidad de opresiones tiene que estar enmarcada en una lucha antiimperialista. Y entonces no podemos ahora descafeinar estas cosas para ahora ser cooptadas. O sea, les pongo estos ejemplos un poco de ejemplos de por qué entonces yo hablo de un nuevo antiimperialismo decolonial. Y por qué entonces este libro me obligó, o sea, este libro es un resultado de esa obligación de tener que hilar fino teóricamente. O sea, porque ahora ya yo no puedo hablar como yo hablaba en la bolivariana Edgar hace 15 años. Ya yo no puedo volver a eso, porque es que ya si no reformulo la cosa, soy cooptado así rápidamente por estas estrategias imperiales. Y eso le pasó a todos estos decoloniales descafeinados o decoloniales coloniales, bien, que fueron cooptados rápidamente por estas estrategias sistémicas, ¿entiendes? Entonces, hay que también, otra cosa que yo discuto aquí, la aportación del pensamiento de Hugo Chávez a estos debates. Porque, ¿qué pasa? Hugo Chávez, acuérdense, hay unos debates eurocéntricos. Hay unos debates eurocéntricos que son el debate entre los anarquistas y los estatistas. La gente de la izquierda que cree que la solución a este sistema es el anarquismo, salirnos del Estado y crear una sociedad sin Estado. Y la gente que cree que no, que la solución es solamente desde el Estado y que lo que dicen los anarquistas no vale de nada, ¿no? Entonces, ese debate se importó aquí a América Latina. Eso es un debate eurocéntrico. Hemos importado problemas eurocéntricos de los europeos para acá. Y entonces tenemos a la izquierda aquí dividida entre los estatistas y los anarquistas. Entonces, Hugo Chávez le dio una solución a eso brillante. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez agarró, dijo, mira, hay que meterse dentro del Estado de la Cuarta República, hay que meterse allí, hay que disputarlo, hay que entrarle a eso para interrumpir las políticas de dominación, porque si no te metes ahí, la derecha te lo va a ocupar y te van a hacer la vida imposible, como fue la Cuarta República. Bien,
Entonces hay que meterse allí a interrumpir las políticas de dominación, pero hay que meterse sin la ilusión del estatismo, de que ahí está la solución y la panacea a la solución de los problemas. No, hay que también meterle un andamiaje por afuera a ese Estado, que es el poder comunal, el Estado comunal, por afuera, y en el largo plazo, en un proyecto ya de largo plazo, que ese Estado comunal vaya reemplazando poco a poco en las decisiones al Estado neocolonial, oligárquico, ese Estado que decide por y contra el pueblo, bien, para crear un Estado comunal que es el pueblo decidiendo para el pueblo mismo. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Anarquista, calma, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces él hace una crítica al anarquismo. Estatista, no, porque entonces si te quedas ahí, te quedas administrando el Estado que heredaste de la Cuarta República y no vas a hacer ninguna transformación. Entonces fíjense cómo Hugo Chávez se salió del huevo y la gallina, del debate del huevo y la gallina de lo eurocéntrico. Y dijo, son las dos cosas a la vez. No es esto o aquello, son las dos cosas a la vez. Eso yo también lo discuto en este libro. ¿Por qué discuto eso en ese libro? Porque hay en esa corriente de los coloniales que he estado criticando, son súper anarquistas en su visión de las cosas. Entonces, cualquier cosa que hace un Estado, pues ya lo rechazan inmediatamente porque son un Estado, ¿no? No, espérate, ¿qué tipo de Estado? ¿Quiénes son la gente que están ahí ocupando ese Estado? ¿Qué políticas están llevando a cabo? Vamos, tienes que hilar fino, ¿no? Pues esta gente, el antiestatismo radical, el antiestatismo delirante. Bien, yo le llamo delirante, porque la verdad que es bien delirante pensar que tú te vas a saltar el Estado así de la noche a la mañana. Porque mira, tú tratas de hacer eso, al otro día está la derecha ocupándote el Estado y el imperio aquí quedándose, o sea, saqueando el país. Eso es lo que viene, ¿entiendes? Entonces, por eso lo llamo delirante. Entonces, lamentablemente, un pensador tan potente y tan importante en América Latina como Aníbal Quijano, pues tenía esta visión antiestatista radical. O sea, al punto que alguna vez ustedes escucharon a Aníbal Quijano apoyar la revolución bolivariana. Nunca. Nunca. ¿Alguna vez lo escucharon apoyar la revolución cubana? Nunca. Y esto es un gran pensador. Yo no estoy diciendo tirarlo a la basura, no me malentienda. Es un gran pensador, hay que leer a Aníbal Quijano, tiene unas aportaciones enormes, pero oye, su visión de la política era anarquista, bien problemático, y entonces nunca políticamente hizo la decolonialidad, por ejemplo, de Aníbal Quijano, no te lleva a ningún sitio, es crítica moral. ¿Por qué es crítica moral? Porque te quedas criticando todo, y entonces al tú criticar todo, pues te quedas en una especie de limbo porque no cambias el mundo. Quedas bien porque te trepas en el pedestal, criticas a todo el mundo y quedas bien, haces una crítica hiper radical y todo el mundo te aplaude y se ve súper bien, pero después no cambias el mundo porque no te embarras las manos con la política. Entonces, esa es otra crítica que está aquí. Esta ya es como la cuarta o quinta que ya he mencionado en la lista de críticas de por qué yo hablo de esto, del nuevo antiimperialismo decolonial, es actualizando la perspectiva decolonial en términos conceptuales de acuerdo a los debates que han habido en América Latina con respecto a estas cosas que ya les he venido mencionando. Y entonces, no sé cuánto tiempo queda, 5 minutos. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos y a todas de que estén aquí hoy en esta sala. El libro está, como dije, se está vendiendo allí menos de la mitad del precio, porque eso cuesta $21 por afuera. Aquí cuesta, gracias al Ministerio de Cultura, cuesta solamente $8 el libro. O sea que si no lo compras aquí y lo tratas de conseguir en otro lado, te va a salir más del doble de caro. ¿Entiendes? Entonces, los recomiendo que vayan por allí y lo consigan aquí porque está barato el precio. Pero además, en la mesa de acá mencioné, por ejemplo, la antología de Dussel, que es un ladrillo así, de 1000 páginas, que eso cuesta $40 fuera de aquí y aquí está $15. Mira, ese ladrillo. Entonces, y así por el estilo, esa mesa de acá tiene muchas cosas allí que les recomiendo que las miren porque los precios están increíbles.
muy barato, muy económico. Entonces, para terminar, yo quiero agradecer también al Ministerio de Cultura de Venezuela por la invitación a estar aquí con ustedes. Yo creo que esta feria, ustedes tienen un privilegio enorme de tener una feria así, porque tienen un ministerio que le compra los libros a las editoriales y luego le subsidia a ustedes en los precios de estos libros, que de otra manera sería imposible poderlos pagar, ¿entiendes? Entonces me parece también una iniciativa que tiene que ver también con la Revolución Bolivariana. Leer descoloniza. Ese es el lema de esta feria. Leer descoloniza, ¿no? Y entonces ahí tienes también el proyecto descolonizador, descolonial, como una orientación también y política de Estado de la Revolución Bolivariana, que hay que también hacer ese reconocimiento, porque ahora mismo, mira, yo escuché hace poco el discurso de la ministra Gabriela Jiménez en el CELAR en Buenos Aires, en la reunión del CELAR de Buenos Aires. Y era un discurso completamente decolonial de la ciencia, de la civilización de muerte en que estamos, del desastre ecológico, todo eso. Escuché al presidente Maduro en Egipto un discurso descolonial con respecto a toda la crisis de la destrucción ecológica de la vida en el planeta. O sea, cuando tú te pones a escuchar al presidente Maduro el 12 de octubre llamando a que la descolonización es una prioridad de la Revolución Bolivariana y del Estado, de la política de Estado, un mandato presidencial en todas las áreas de la vida. O sea, Maduro es el presidente que reconoce que la descolonización de una manera diferente a como se entendía en el siglo XIX. En el siglo XIX se entendía descolonización como una soberanía, independencia de un imperio, soberanía jurídico-política y ya. No, hay muchas cosas de esa historia que se quedaron inconclusas. Es más, que siguieron hasta el día de hoy, de esas opresiones de la historia colonial que se quedaron hasta hoy y que no se han descolonizado. La descolonización mental, la descolonización epistemológica, la descolonización de las prácticas patriarcales que se impusieron durante el colonialismo, la descolonización del racismo, ¿no? La descolonización del tema ecológico, de esta civilización destructiva de la vida. O sea, cuando Maduro define la descolonización, yo le presté atención al hecho de que lo está definiendo de una manera como la estamos definiendo en esta perspectiva descolonial antiimperialista, que incluye toda una serie de áreas que quedaron sin descolonizar en la primera independencia. Entonces, nuestra segunda independencia, acuérdense que Fidel Castro hablaba, todo esto yo también lo discuto aquí, Fidel Castro hablaba de una segunda independencia en la segunda declaración de La Habana en el año 62, de que obviamente él dice eso porque se quedaron muchas cosas sin descolonizar en esa primera independencia. Entonces, llama la atención a que necesitamos una segunda independencia. Y claro, en esa segunda independencia tiene que ser descolonial, descolonizar en el sentido más amplio que hemos entendido. ¿Por qué? Porque esos son vestigios de la historia colonial que se quedaron aquí hasta el día de hoy y que no se superaron. Entonces, la descolonización en ese sentido está sintonizado con el proyecto antiimperialista de fundar un nuevo proyecto civilizatorio más allá de esta civilización moderna occidental, civilización de muerte. Entonces, con eso termino. Le doy las gracias a todos y a todas de estar aquí. Muchas gracias.